buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya lo sabéis, yo soy JB y a mi lado, bueno, hago para aquí, mejor dicho, tengo a Chimo García. Ya le conocéis todos, creador de la red y autor del libro del octavo elemento y de bolsa para principiantes. En este vídeo nos trae un contenido muy interesante que me parece que todo el mundo debería de ver, porque es la inflación. Y la inflación es un tema que, aunque a simple vista no se vea, afecta a nivel personal, a nivel día a día, afecta a toda la población, y lo peor es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y acabas de decir algo muy importante, Yuli, y es que afecta a toda la población. Efectivamente, aquí ahora este vídeo, nosotros normalmente hacemos vídeos que están más o menos dirigidos a la gente que tiene la iniciativa de invertir, sacar una rentabilidad a su dinero, etcétera, etcétera. Pero es que este afecta absolutamente a todo el mundo, el 100% de la población. Así es, al final la inflación como tal no hace que las cosas valgan más, sino lo que realmente hace es que el dinero con el que pagamos las cosas valga menos. Y en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos al supermercado y todo está más caro. Vamos a la tienda y todo está más caro. Vamos a contratar cualquier tipo de servicio y todo está más caro. Nos echamos las manos a la cabeza y decimos, joder, qué caro está, qué cabrón el del Mercadona. Y es que no es así, a pesar de que puedo dejar ahí un dicho, entre comillas, de que ciertos establecimientos o comercios puedan aprovechar para subir precios. Al margen de eso, lo que realmente hace la inflación es que nuestro dinero valga menos y en la práctica que nos cueste más comprar pues los bienes y servicios de nuestro día a día. Claro. Sí, de hecho, si te parece, bueno, mi idea de este vídeo es, bueno, hacer un vídeo más o menos sencillo, sin excesivos datos técnicos de estos de que la gente no entienda, porque yo cuando hablo con la gente y sale este tema de la inflación, el IPC, todas estas cosas, la gente más o menos sabe de qué hablas porque lo están viendo todos los días en los telediarios, en los informativos y demás, pero tampoco lo tienen del todo claro. Entonces yo titularía un poco, pondría un titular, ¿no? Como si esto fuera un artículo de prensa, y le diría, la inflación, dos puntos, el ladrón silencioso de tu dinero. Es que realmente la inflación es un ladrón silencioso, es un impuesto invisible que lo que hace es que tengamos menos poder adquisitivo día a día. Como bien has dicho, es el mayor ladrón silencioso. Ahí está. El concepto más básico, y es que es lo que habría que decirle a la gente que no, a lo mejor no tiene mucha idea, era decirle, ¿sabes que tu dinero, el dinero que tienes en el banco, aunque siga en el banco, cada año vale menos? Entonces todo el mundo te dice, bueno, sí, pero no sé qué, no sé cuánto. Y no porque el banco te lo robe, no, sino porque existe, bueno, pues ese impuesto invisible que se llama inflación. Hay un dicho, ¿no? Que dice, aunque tú en tu aplicación del banco, ¿no? Si pones 10.000 euros y dentro de 10 años, ¿no? Los has dejado ahí, tú sigues viendo que hay 10.000 euros, pero el poder de compra de esos 10.000 euros se ha reducido. En esos 10 años ya no compras lo mismo con los 10.000 euros. Por lo tanto, aunque a nivel numerito en la pantalla o debajo del colchón donde tú no quieras tener esos 10.000 euros, en sí es lo mismo, sí, siguen siendo 10.000 euros, pero tú vas con esos 10.000 a la vida real, ¿no? Y no Claro. compras lo mismo que comprabas hace 10 años. Claro. Y déjame que te diga algo que tú ya lo has dicho en la introducción. Eso no significa que las cosas valgan más. Significa que el dinero compra menos. Y déjame darte un dato porque he hecho los deberes para este vídeo. Sé que has hecho los deberes. Mira, si hay una inflación, vamos a poner el 3%, me da igual, el 2, el 3, el 4, me da igual, una inflación del 3%. Bueno, con una inflación del 3%, en 10 años,
pierdes aproximadamente un 26% de poder adquisitivo. Y en 20 años pierdes casi la mitad. Eso significa que si una persona ahorra 10.000 euros y lo deja en su cuenta bancaria o debajo del colchón 20 años, a los 20 años, a pesar de que sigue teniendo 10.000 euros, el poder de compra de esos 10.000 euros equivale a la mitad que hace 20 años, ¿verdad? Correcto, correcto. Y luego, mira, otro dato que encontré por ahí, como digo, haciendo los deberes, es que el objetivo del BCE, del Banco Central Europeo, es mantener una inflación alrededor de un 2% anual, porque ellos consideran que, bueno, pues que una inflación moderada favorece la estabilidad económica. Dato importante. Sí, luego, hablando del BCE, también hay un mecanismo de defensa que tienen los bancos centrales para, digamos, para bajar la inflación, en este caso, que es subir los tipos de interés. Para el que no sepa lo que son los tipos de interés, prácticamente es lo que cuesta pedir dinero prestado. Entonces, si aumenta la inflación, a mecanismo de defensa, los bancos centrales hacen que pedir dinero prestado valga más. Entonces, al final, al cabo de cuentas, como siempre, el que termina pagando la deuda es el ciudadano. El que va al banco y pide un préstamo, si hay una alta inflación y se está combatiendo con los tipos de interés, te va a costar más pedir ese préstamo. Vas a tener que pagar más dinero de tu bolsillo para pagar esos intereses y, por lo tanto, el que termina siempre pagando el pato es el ciudadano. Bueno, sin querer ser populista ni nada, pero dime algo que no sea así, que sea la bolsa donde siempre la historia. Pero mira, tal vez aquí, ahora que ya estamos empezando a entrar así en harina y demás, habría que aprovechar un poco para explicar, porque no podemos dar por hecho que todo el mundo sabe de qué hablamos y no todo el mundo lo sabe y otros no lo tienen claro, pero habría que explicar un poco y diferenciar, porque mucha gente lo mete en el mismo saco, lo que es el IPC y lo que es la inflación. Y son cosas diferentes. La inflación, digamos que es el concepto general y el IPC es la herramienta que usamos para medirla. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale el IPC? Es un indicador económico que mide cuánto suben y bajan las distintas cestas, se hace cada mes, lo hace un organismo que el INE lo hace el organismo que es el INE, cogen la misma cesta cada mes y ahí es de donde sale la cesta y son los que controlan todo esto de IPC, inflación subyacente, etcétera, etcétera. Entonces está claro que la gente sepa diferenciar lo uno de lo otro. Sí, al final, como bien has dicho, la inflación es un término muy generalizado, pero al final hay muchos datos técnicos, como puede ser el IPC, el IPP, al final hay inflaciones que pueden ser sobre ciertos productos, sobre bienes y servicios, sobre energías, hay muchos tipos de inflaciones, pero en este caso, bueno, no vamos a entrar en datos técnicos. Básicamente, la inflación mide cuánto vas a pagar de más por ciertos bienes o servicios a nivel generalizado. Entonces, perdón, sí, perdón, no, entonces, claro, como tú bien has dicho antes, si cada año hay un 3% de inflación, hay que tener en cuenta que año a año todo va a valer más. El problema, sin entrar a nivel político, porque no es mi objetivo, es que si todo vale de media un 3% más al año y tu sueldo no sube lo que sube la inflación, cada año somos más pobres. Es decir, la inflación nos está empobreciendo porque tú ganas lo mismo y todo es más caro. Por lo tanto, si ahorras, te estás empobreciendo a ti mismo. La solución es y será siempre hacer que nuestro dinero valga cada vez más de lo que la inflación nos come. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente mediante la inversión. Claro, porque es que al final
la gente tiene que entender que cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de inflación, afecta a todo, al supermercado, o sea, en el supermercado, la gasolina, la factura de la luz, el alquiler o la hipoteca, los seguros, las vacaciones, salir a comer, puedo estar aquí media hora. Sí, 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 sí. Al final es como si cada año alguien fuera reduciendo, ¿no? Fuera reduciendo un poquitín el valor de cada euro que tú tienes en el banco. Por lo tanto, esa falsa sensación de yo tengo, lo que decía antes, ¿no? Tienes esos 50.000 euros en el banco, pero es que dentro de unos años no tienes los 10, 20 años, puede llegar a valer la mitad de poder adquisitivo. Pero sin embargo, tú dices, no, es que yo tengo el mismo dinero. Sí, pero no. El ahorrar da una falsa seguridad de tener dinero, pero realmente, aunque la gente a simple vista no vea que el dinero fiat, ¿no? El euro, en nuestro caso, pierde valor, realmente el euro, el dólar, también cotizan en mercados, ¿vale? Hay mucha gente que quizá dice, no invierto porque los activos suben y bajan. Pero es que el dinero fiat, el dinero del Estado, el dinero controlado y manipulado por un banco central, también cotiza en mercados. Y la diferencia con los activos, como puede ser el Nasdaq, empresas o la propia Bitcoin, es que cuando el dinero pierde valor, año a año, inevitablemente todo lo que cotiza en euros o en dólares, que es la moneda principal de los mercados, sube. O sea, ¿por qué suben los mercados? ¿Por qué sube Bitcoin? ¿Por qué sube el oro? Por el dinero que entra, por un lado, por la liquidez y por la pérdida de valor del propio dinero en el que cotiza. Es decir, es una inflación al sentido contrario. Si el dinero pierde valor, la comida vale más. Necesitas más billetes para comprar lo mismo. Pues lo mismo ocurre con los activos. Si el euro, el dólar pierde valor, un Bitcoin, una acción de Tesla, de Google, va a valer más. Porque con el dinero con el que se compra, cada vez vale menos. Y aunque haya volatilidad en los mercados y haya correcciones, a la larga está demostrado que el dinero fiat va a la baja y los activos, ¿vale? A nivel generalizado, llámalo una casa, llámalo oro, llámalo Bitcoin o cualquier tipo de acción, a no ser que haya un problema con esa empresa y se desplome, a nivel general, siempre van a ir al alza. Claro. Y luego dentro de lo que conocemos, ¿no?, como inflación subyacente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y por qué debería importarme la inflación subyacente? Pues por una razón muy sencilla, porque en principio nos dice o nos viene a analizar si esa subida de precios es algo puntual, ¿vale?, o es algo que ha venido para quedarse, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Un mes que suba mucho la gasolina porque hay algún conflicto internacional, como lo que estamos ahora, Irán, que cada poco sube y baja, que bueno, pues probablemente no, eso es un problema, digamos, temporal, ¿no? Puede durar más o menos, pero es un problema temporal. Pero claro, si todo empieza a subir, los alimentos, la ropa, los restaurantes, la gasolina, todo de una forma pum, 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 los alquileres, en fin, todo, pues esa inflación ya está afectando a toda la economía, ¿no? En fin, que al final eso suele traducirse en medidas que nos afectan directamente a todos los ciudadanos, como tipos de interés más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un concepto que me gusta mucho que es, no importa cuánto ganas, sino cuánto puedes comprar con lo que ganas. Porque con el paso de los años hemos visto, ¿no?, que hoy en día, con un salario básico de 1.200 euros, ¿no?, como puede ser en España, en nuestro caso, hoy en día prácticamente llegas justo a final de mes. Vas a tener un alquiler que antes te costaba 500 y ahora te cuesta 800. Una comida que antes te costaba 200 y ahora te cuesta 300. Y al final, antes, hace 10 años, ¿no?, con 1.200 euros podías vivir relativamente cómodo o podías vivir
bastante bien. Hoy en día, con un sueldo de 1.200 euros, porque eso no ha cambiado prácticamente, la mayoría de jóvenes tienen muchísimos problemas para independizarse. Entonces, no es solo cuánto ganas, sino qué puedes comprar con ello, ya que debido a la inflación, al seguir ganando lo mismo que hace 10, 15 años, hoy ya no se puede vivir tan cómodamente como antes, porque todo está más caro. Pero no es que todo esté más caro, es que esos 1.200 ya no equivalen a los 1.200 de hace 10 años o de hace 20 años, equivalen a la mitad. Por eso parece que todo está más caro, pero lo que realmente ocurre en la práctica es que nuestro dinero vale menos y necesitamos más del mismo billete para comprar lo mismo o para vivir de la forma que vivíamos antes. Claro, y fíjate, a nosotros normalmente nos enseñan hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Está muy bien, cuidado, no estoy diciendo que no haya que ahorrar, siempre hay que tener ese capital más o menos pequeño para imprevistos. Y alguien me dice, oye, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no ahorre? No, 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 no. Hay que ahorrar, ¿vale? Eso es cierto y muy importante. Pero a la hora de que nos educan para que hay que ahorrar, se les olvida educarnos también para la segunda parte. Y es que el dinero que solo se ahorra se va haciendo cada vez más pequeño. Insisto, ya lo hemos dicho varias veces de distinta forma, no porque desaparezca, sino porque pierde capacidad para comprar cosas. Es así de sencillo. Al final, el ahorro es muy importante, pero yo creo que más para mirarlo al corto y medio plazo o para tener un colchón. Pero ir acumulando dinero en una cuenta bancaria o debajo del colchón, donde tú quieras, ir acumulando para tener un ahorro constante sin que ese ahorro produzca beneficios, lo que realmente estás destruyendo tu capacidad de compra futura. Claro. Porque tener cierto ahorro es recomendable, sí, por supuesto, pero llega un punto que si lo que tú ahorras no haces que genere más dinero de lo que pierdes con la inflación, estás destruyendo tu propio dinero. Fíjate una nota que tomé, que la estoy viendo aquí ahora por el rabillo del ojo para que no se me olvidara, pero pensando un poco en la línea de eso, ¿no? Claro, hablando del poder adquisitivo, perdón. Digo, si el IPC sube un 4, un 3%, me da igual, y tu sueldo no sube nada, tú ya eres, al año siguiente eres un 4% más pobre. Pero, y aquí viene un poco para que nos comamos un poco el coco, ¿no? Si el sueldo, o sea, si sube ese 3 o 4% y el sueldo también subiera, que no es así, siempre es menos, pero vamos a admitir pulpo como animal de compañía, como dicen en la tele, ¿vale? Y si también subiera ese 4%, en realidad, si lo piensas, no te están subiendo nada el sueldo. Tú estás comprando exactamente lo mismo que el año pasado. Y al año siguiente sí tú ves más dinero, pero tu poder adquisitivo es exactamente el mismo, no te están subiendo nada el sueldo. Eso suponiendo que igualaran uno con el otro realmente. Cosa que no hacen. Te están empobreciendo. Pero aunque te lo igualaran, ¿no? Tú estás siempre en el mismo estatus, nunca llegas a crecer de verdad. O sea que o inviertes o yo qué sé, o montas una churrería en el pueblo extra para hacer tu trabajo, no sé, bueno, es una broma, ¿no? Lo que digo, pero es exactamente así. A mí eso me dio para pensar a raíz de preparar para este vídeo. Hay que tener en cuenta que la inflación no destruye billetes. Lo que destruye es la capacidad de compra de los billetes. Por lo tanto, tú puedes seguir ganando lo mismo o quizá un poquito más cada año, pero si la inflación sube más de lo que sube tu sueldo, realmente te están destruyendo tu capacidad de compra. Por lo tanto, cada año vas a comprar menos que el año anterior. En resumen, la inflación es el ladrón silencioso, es un impuesto que no se ve, pero que hace que cada año seamos más pobres. Claro, por eso el dinero tiene dos valores. Uno, el número, tú ves un número, 20.000, 30.000, 50.000, pero el otro es el poder adquisitivo, que es muy diferente. Así es, y como bien has dicho, el poder adquisitivo en 20 años se reduce a la mitad, en otros 20 años a la mitad, y eso teniendo en cuenta con una inflación
controlada y moderada del 2-3%. Si se nos va un poquito de las manos, como ocurre ahora mismo con Estados Unidos, que está un poquito más descontrolada, pues la pérdida de valor en 20 años, si no se soluciona, en vez de ser del 50, pues puede ser de incluso más. Sí, efectivamente. Sí. Mira, el 3%, que esto lo he calculado, lo tengo también Sí. como nota. En 10 años, una subida del 3%, a los 10 años necesitarías aproximadamente 67.000 euros para comprar lo que hoy compras con 50.000. Fíjate. O sea que, y luego claro, todo sube, ¿no? Porque alquileres, hay que tener en cuenta que además de la cesta normal de la compra, la fruta, la ropa y tal, los alquileres, los contratos, los convenios laborales o pensiones, todas se actualizan cada año tomando como referencia la subida del IPC. Si no va acorde lo uno con lo otro, pues estamos fastidiados. Si tenemos siempre el mismo dinero y ahorramos el mismo dinero, o ya no es que lo ahorremos, que lo tengamos inmovilizado en una cuenta, sin buscarle, o sea, como se dice, ¿no? La frase que nos gusta a los inversores, de poner el dinero a trabajar para ti. Sí, es el mayor riesgo que hay realmente no es que las cosas suban de precio, porque la inflación existe y va a seguir existiendo. Controlada o descontrolada, siempre va a existir. El verdadero problema es dejar que nuestro dinero pierda valor. Es decir, no hacer nada. Decir, bueno, tengo mi dinero, voy guardando mi dinero, vivo cómodamente. Ese es el verdadero riesgo. La solución siempre va a ser hacer que nuestro dinero genere un rendimiento superior al que genera la pérdida debido a la inflación. Claro, y déjame insistir otra vez, que ya lo he dicho antes, lo digo otra vez. No se trata de decirle a la gente, no ahorres, no, hay que ahorrar. Todos deberíamos, lo he dicho antes, de tener un colchón para imprevistos. El problema empieza cuando el dinero permanece inmóvil durante muchos años. Hay una gran diferencia entre ahorrar para tener tranquilidad o mantener todo tu patrimonio parado durante décadas. ¿Es así? Al final hay una falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Yo creo que entre la población y en gran parte la educación nos lo mete, y las noticias, ¿vale? Que es de que invertir es arriesgado. No inviertas que es arriesgado, hay que ahorrar. Pero es que es un falso concepto que los propios bancos nos quieren inculcar. ¿Por qué? Porque si dejamos de tener nuestro dinero en el banco, el sistema tradicional financiero se va a pique. Pero mientras tú guardas tu dinero en el banco, el banco, ¿qué hace con tu dinero? Invertirlo. Y ganan con tu dinero mientras tú pierdes. Y si existe un riesgo, que bueno, evidentemente cualquier negocio puede tener su riesgo, pero lo mismo invertir en bolsa que montarse una churrería, como dije antes, en el pueblo o cualquier otro tipo de negocio. El riesgo siempre está ahí y depende de mil circunstancias, pero sobre todo hay una que es la más importante, que es la formación, ¿no? Al final, ¿qué hacen las personas que entienden cómo funciona el dinero? Pues lo primero, no dejan que todo su dinero permanezca inmóvil. Lo segundo, buscan que una parte trabaje para ellos. Tampoco se trata de ahora todo lo que tengo lo voy a meter, no. Hay que tener siempre ese colchón detrás. Y luego cada uno, bueno, pues trabaja con el dinero en función del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir y del perfil que uno tenga, ¿no? En definitiva, hay muchas formas de invertir, ¿vale? Y cada persona pues debe de no solo formarse, sino también informarse antes de tomar decisiones, ver cuál es su perfil, ver si su perfil es el de la bolsa, o invierto en automóviles, o invierto en ladrillo, o invierto en lo que sea. Pero hay que poner el dinero a trabajar, y entonces así es la única manera de vencer la inflación y de poder mantener tu estatus y de ir creciendo. Así es. Creo que en este vídeo hemos explicado bastante bien un poquito lo que es la inflación, cómo nos afecta. Y creo, voy a lanzar un spoiler y te lo consulto directamente, de que en nuestro siguiente podcast, vídeo, hablemos de soluciones ante la inflación.
Ya sabemos que sí, que la solución a nivel generalizado es invertir, pero creo que la mayoría de personas sabe cuál es la solución, sabe el problema, pero no sabe cómo llevarlo a cabo, Claro, ¿verdad? claro, claro. Claro, porque ahí tienes que entrar, tienes que primero salir de eso que se conoce, ¿no? Como tu círculo donde te sientes cómodo, ¿no? Y salirse de ahí cuesta mucho trabajo, la verdad. Yo eso en parte lo entiendo, no es fácil, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la gente tiene que pensar que la mayoría de las personas dedican 40 años de su vida a trabajar por el dinero, ¿no? Y muy pocos dedican unas horas a aprender cómo hacer que ese dinero trabaje para ti. Claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues esa diferencia puede cambiar completamente el resultado financiero de una persona. Y sobre todo, y termino, ¿no? Ya cierro, ¿no? Digo, no hay que confundir el saldo de tu cuenta con tu verdadera riqueza. Tal cual. Hay un concepto, ¿no? A nivel sociedad, ¿no? Que ves a una persona con un BMW de 100.000 euros financiado y, y piensas, este es rico. Pero ves a otra persona con un coche de segunda mano y con 100.000 euros en inversiones y dices, este es pobre. Y es todo lo contrario. Esa persona que se está sacrificando, que podía comprarse ese BMW a tocateja y no financiado, está destinando su capital a invertir para crear un patrimonio. Porque no hay que confundir tener dinero con tener patrimonio. Porque tú puedes tener un BMW financiado o una buena casa con una hipoteca, pero necesitar trabajar para poder mantenerlo. ¿Qué pasaría si un día te quedas sin trabajo? Que ya no puedes mantener ese nivel de vida, esa casa, ese coche. Sin embargo, quien construye primero patrimonio, llegará el día en el que pueda permitirse ese BMW y esa casa sin arriesgar perderlo si pierde el dinero, porque ha construido riqueza, ha construido patrimonio. Claro, fíjate, déjame meter aquí que el verdadero enemigo del patrimonio de uno no siempre son las crisis, no siempre es una crisis. Muchas veces el problema y el enemigo es eso, el tener un dinero inmovilizado y no moverlo, tenerlo ahí quietecito. Y cuanto más tengas, peor. Porque, claro, más pérdida de valor para tener. el porcentaje es el mismo, pero claro, no Claro. es el porcentaje de 10.000 que de 100.000, evidentemente, ¿no? Eso es así. Bueno, pues creo que este vídeo, si te parece bien, lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, solo, no sé, tal vez por añadir un pequeño dato técnico más, ¿no? Sí, por supuesto, lo que quieras. El INE es el organismo, ¿vale? El organismo público que con un seguimiento mensual de la cesta de la compra con cientos de productos cada mes hacen la misma compra. Y ahí es donde, bueno, se controla y se supervisa. A nivel europeo, quien hace esto mismo es el Eurostat, que esto lo tengo que leer porque Eurostat es Oficina Estadística de la Unión Europea, que hace lo mismo. Y luego la IPCA, ya por dar el último dato técnico, que es el índice de precios al consumo armonizado, permite comparar la inflación de España con el resto de los países de la Unión Europea, bajo las mismas reglas de medición. Y de ahí sale todo esto que hemos hablado aquí en este ratito agradable. Muy bien, pues terminamos este vídeo con esos datos técnicos y pues como hemos comentado, spoiler, para el siguiente vídeo será alternativas o soluciones a este problema, ya que hoy hemos planteado un problema, pero realmente no hemos planteado una solución al problema. Por lo tanto, abrimos el abanico al siguiente podcast, al siguiente vídeo, en el que vamos a traer la solución o las soluciones que podríamos tener a la inflación. Perfecto, me parece muy bien. Pues muchas gracias, Julio, un placer como siempre. Un saludo para todo el que nos pueda estar viendo. Y nada, a plantearse la mejor forma posible para cada uno de invertir y de sacar una rentabilidad a tu dinero. Ponlo a trabajar para ti ya. Eso es, un placer, como siempre, Chimo.
Y pues nada, si os ha gustado este vídeo, se agradecen los likes, que valoréis suscribiros a los canales, tanto el de JB como el de Chimo. Y pues poco más que decir, que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, adiós!